Dios te bendiga, te habla tu hermano evangelista Carlos Serrano. Y para mí es más que una gran bendición tener la oportunidad de compartir contigo una vez más lo que es la palabra de Dios. En este día me gustaría también invitarte a que te suscribas en mi canal y active la campanita para que te des cuenta de cada uno de los comentarios, de cada uno de los videos que nosotros subamos en esta plataforma. En el día de hoy, nosotros tenemos una palabra poderosa, una palabra de reino, y tenemos una persona sumamente especial aquí con nosotros, mi hermano Eri de la Rosa. Un placer, un beneplácito estar en esta casa, en este lugar. Para mí siempre será un grato honor exponer la palabra del Señor. Gracias por la oportunidad que me brinda de yo poder estar en este lugar. Así que Dios le bendiga mucho a todos los que van y a todos los que estarán viendo este video, que sé que será de mucha bendición. Míralo hasta el final y sé que serás bendecido y esa palabra trascenderá de una manera súper especial en tu vida. Amén, eso es así. Hermano, ¿qué tiempo tú tienes en el Evangelio? Bueno, mira, yo realmente, la gente cuando me ve, cuando escucha de mí, cuando me escucha hablar, la gente piensa que yo nací en el Evangelio. Pero yo me convertí a los 14 años de edad, en el 2014. Yo no tengo mucha edad, el tamaño confunde. Yo me convertí en el 2014, un 16 de noviembre. Y yo tengo voy para 6 años en el Evangelio. Amén, amén. En la edad del inicio del Evangelio, te parece a mí, yo me convertí en esa edad, no en ese tiempo, pero sí en esa edad. Yo me convertí fue como en el 2005 más o menos, pero tenía un promedio de 14 a 15 años cuando yo me convertí. Y dime, profeta, tu pastor. Mi pastor es el ministro, el cual honro y respeto mucho, José Núñez. Me congrego en la iglesia Nueva Vida y estamos allí en Pantoja. Y sé que nosotros hemos sido de gran bendición para esa congregación. Saber que hay miembros que dan mucha batalla y dan mucha guerra, pero hay otros que sí son de bendición y hace verdad que la iglesia tenga cierto auge dentro de la misma feligresía. Así que yo sé que hemos sido de bendición y bendigo su vida donde quiera que el pastor esté. Amén, amén. Profeta, ¿vive solo, vive con tus padres, está casado? Dime. No, mira, no estoy casado. Yo siempre he vivido con mis padres. Gracias a Dios que he tenido esa oportunidad y me siento contento, me siento bien y gracias a Dios no me he mantenido siempre debajo de ellos porque soy muy apegado a ellos, realmente. Amén. Profeta, ¿tiene novia? Te pregunté si está casado, pero no te pregunté que si tenía una novia o si estaba mirando. Más o Tú sabes que siempre dentro de lo que son los predicadores hay muchos pretendientes y uno a veces suele desesperarse. Hay otros que aguantan y siempre yo me he enfocado más en lo que es la cosa de Dios porque yo sé que las demás cosas vendrán por muy duras, pero ahora mismo estoy open, estoy abierto y no tengo nadie que me pise la cola, que me pise por ahí. Ya ustedes saben, muchacho morenito, aparente, buen color. Mi hermano, nosotros queremos saber más o menos cuál ha sido la mayor experiencia que tú entiendes que tú has vivido en el Evangelio. Cuando te digo en el Evangelio, te digo cuando tú has salido a predicar, una experiencia que tú entiendes que ha sido sobrenatural. Bueno, mira, yo estaba en Monte Plata, me invitaron a Monte Plata, duramos allá. Yo en eso ya tenía muchas prédicas y me estaban chocando una con otra y no sabía prácticamente qué hacer, porque al tener la sed de predicar y nunca hubiese tenido ese auge así, tenía tantas prédicas, en una semana hasta 7 prédicas y 8, yo decía, Dios mío, entonces me invitaron a Monte Plata y yo no salía de la iglesia, yo paraba en la iglesia orando, paraba en la iglesia buscando a Dios, salía todos los días a las 3 a las 4 de la tarde. Los amigos míos cuando me querían buscar iban a la iglesia, porque iban a la casa y decían, no, él está en la iglesia. Y yo cuando me invitan a Monte Plata, yo voy normal. Recuerdo que un amigo mío me dijo, Eli, mira, te están esperando, esto y esto, y me dio la coordenada. Y cuando yo estoy allá, yo estaba viviendo una dimensión en ese entonces, tan poderosa, que yo antes de subir al escenario ya veía lo que iba a pasar. Pero yo no me imaginaba lo que Dios me tenía para ese lugar, porque yo aprendí
que hay victorias que primero se ganan en el secreto. Hay victorias, no todas las victorias primero se ganan en el secreto y luego se manifiestan en público. Hay gente que pretende ver en público lo que no ganan en el secreto. Entonces, yo cuando llego al lugar, yo estaba allá y estaba exponiendo la palabra. Me humillaron, recibí humillación porque siempre han dicho que dice que la apariencia engaña. Y cuando yo me vieron sencillo, fui con un poloché, de una actividad, recuerdo que tenía, y fui con una chaqueta. Y me lo apreciaron porque el pastor de esa iglesia da clase en un instituto bíblico, pero él no sabe quién yo soy, simplemente él lo recomienda, o sea, me recomendaron. Y cuando yo llego al lugar, el pastor no me da la comodidad que a un evangelista se le da, que tú lo invitas. Ojo, los pastores, los evangelistas, nosotros no exigimos nada, nosotros no somos quien para exigir, pero dentro de su corazón debe de haber algo que le diga a usted que usted debe de poner al evangelista y acomodarlo. Cuando estoy en el lugar, yo vi una manifestación tan grande de Dios que yo no sabía dónde poner los endemoniados. Para ir resumiendo, porque sé que vamos a entrar en materia. Yo vi tantas personas endemoniadas que yo no me imaginaba, y Dios revelándome las cosas de la gente, revelándome ciencia, revelándome brujería, revelándome de todo, absolutamente todo. Vi cosas tan grandes, Dios, que yo mismo, mis manos corrían, yo sentía electricidad por mis manos, y al que yo le ponía la mano, era terrible lo que pasó en ese lugar, que yo no hallaba dónde ponerme, porque yo me sentía tan bien con Dios. Yo decía, yo nunca había tenido esta experiencia así tan poderosa, porque era algo de sumamente milagro. La gente, tú veías cómo la gente recibía, y gracias a Dios esa fue una de las mayores experiencias, y luego después habituamos en esa experiencia. Mira, eso que tú acabas de decir, de que los pastores muchas veces se confunden con muchos evangelistas, y muchas personas también que ven a un joven que se invita a un lugar y luego cuando lo ven como que no llena su expectativa física. ¿Sabes? Eso a mí me pasó en Barahona, estando muy nuevecito. Me pasó uno en Barahona también. Sí, uno le pasan situaciones difíciles. Yo recuerdo que en Barahona a mí me llevaron a aquel lugar por recomendación. Cuando llegué al lugar, la pastora esperaba un hombre y llegó un muchacho como verdaderamente, porque cuando se habla de un evangelista, la gente espera a alguien maduro, con cara dura, cara dura, feo, o sea, no espera a un niño, un adolescente. Entonces, tú sabes, hay veces que Dios no tiene cara, Dios no tiene cara, y los evangelistas tampoco tienen cara. Nosotros simplemente somos evangelistas. Ahora, con algo de parte de Dios, la gente se confunde por la carátula, pero cuando ellos ven que tú, oye, hasta perdón te pide, hay pastores que hasta perdón y disculpa. Sí, a mí me pasó en esa ocasión. Eso es como cuando Samuel fue a ungir a los hijos de Eli. Obviamente. ¿Entiendes? Tú ves que lo que acontece. Claro. Dice que él lo vio y lo eligió a todos. Todos tenían un buen físico, un buen porte, eran guerreros. Claro. Eran personas que estaban quizás con una buena presentación, pero lamentablemente ese no era el que Dios quería. Y eso acontece en estos tiempos. Eso muchas veces no solamente pasa con hombres que no sean de Dios, porque Samuel era un hombre de Dios, un hombre con una visión de parte de Dios, un profeta muy respetado en la Biblia, con una trascendencia extraordinaria. Obviamente. Sin embargo, en ese momento Dios tuvo que decir, dijo, mira, falló, claro. La óptica de él humana se enfocó en un hombre, porque como Israel era un pueblo que decidía a su hombre por su carácter, por su apariencia, lo que hizo fue que dijo, bueno, este no es el muchacho y que Samuel estaba buscando un hombre de guerra. Sí. Prácticamente, ¿sabes? Samuel está buscando un hombre de guerra, pero Dios no está buscando un hombre de guerra, porque David lo formó Dios, ¿entiendes? Y primero, antes de tú ser un hombre de guerra en aquel tiempo, tú tenías que ser un hombre apto en el mundo espiritual, un hombre, ¿verdad? Antes tú ser un hombre de material guerrero, tú tienes que ser un hombre guerrero en lo espiritual, y eso era lo que le faltaba a Saúl. Amén, eso es así. Hermanos, miren, es una gran bendición nosotros poder contar con jóvenes, personas que a temprana edad puedan dedicar su vida al Señor. Es un poco difícil porque el mundo ofrece mucho. La gente dice que no, que el mundo no ofrece nada. Sí, el mundo ofrece mucho. Hay muchas cosas que nuestra carne se quisiera saciar de ellas y quisiera tomar lugar. Pero el ver un joven en estos últimos tiempos tomando la decisión de seguir a Dios es entender que ese joven está haciendo un sacrificio digno de admiración. Por eso es que nosotros, cuando veamos un evangelista, un profeta que tenga poca edad, no vamos a menospreciarlo, porque
Si nosotros no estamos, los jóvenes, entonces, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo mañana nosotros vamos a representar? Eso es como cuando la gente le dice que va a coger una entrevista, le dicen, ¿usted tiene experiencia? La gente no puede tener experiencia si no se le da la experiencia. Obviamente. Hay muchas empresas que te piden 5 años para tú entres en ella de experiencia, pero tú se lo diste esos 5 años, no tiene ninguna porque no se le han dado. Y eso pasa con nosotros dentro de la iglesia. A veces nos exigen cosas que nosotros todavía no hemos vivido, pero si no nos la permiten vivir, ¿cómo mañana podemos entregar un background sobre eso? Hay muchos talentos que están bloqueados, hay muchos talentos que están bloqueados por falta de una oportunidad. Amén. Hay gente que no necesita dinero, hay gente que no necesita ni que buenos lugares, no. La gente lo que necesita es una oportunidad. Después que esa oportunidad se le dé a esa persona luego se le abre camino, porque que el talento está, la unción está, el mover de Dios está, pero como no hay oportunidades, entonces la gente tiende a decir que la unción, que los milagros están escaseando, y verdaderamente los milagros no es que están escaseando. Lo que pasa es que nosotros ponemos nuestros ojos en personas que no debemos de poner, y nosotros no le damos la oportunidad a aquellos que Dios puede manifestar su gloria a través de ellos. Amén, amén. Vamos a entrar en materia ya. Nosotros invitamos al evangelista Eri de la Rosa con la intención de que nos traiga una palabra que yo sé que usted la está esperando, ya que se le ha publicado y usted tiene una idea más o menos, que es hablar sobre el misterio de la sangre. Ya yo no voy a hablar más, yo sé que usted quiere escuchar al evangelista en este día, y yo le voy a ceder el espacio a mi hermano Eri de la Rosa. Dios te bendiga, hermano, fluye. Amén. Como decía, un beneplácito estar aquí, ¿verdad? Y exponer la palabra. Así que voy a leer en Efesios capítulo 1, verso 4 en adelante. La palabra se leída en el nombre de Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Repito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Gracias a Dios por la palabra. Este tema verdaderamente que es comprometedor, porque la gente siempre, hay muchas personas que se puede decir neófito, que todos los temas ellos los simplifican y simplemente quieren hablarlo por arribita. Yo soy una persona, por eso es que yo no escucho a todo el mundo, con todo humildad lo digo, se va a escuchar un poco arrogante, pero no, porque hay momentos cuando tú escuchas mucho a una persona, tu oído muchas veces hasta se contamina, gracias a Dios que andamos con un filtro. Y yo siempre los temas me gusta como profundizarlos, porque he aprendido un poco de la palabra del Señor, no mucho, un poco, y sé que con eso yo creo que vamos a llegar a donde nosotros queremos, y si seguimos empleando. Entonces este tema, el misterio de la gracia, para nadie es un misterio, que el término misterio tiene que ver con algo oculto, tiene que ver con algo que no ha sido revelado, con algo que está tapado. Eso tiene que ver con misterio, un enigma, algo que no ha sido descifrado. Y hablar de la palabra sangre, el misterio de la sangre, obviamente hay que remontarse en el libro de Génesis. La Biblia dice que Dios creó al hombre, dice que Dios hizo el mundo, Dios creó el globo terráqueo, Dios crea todo. Y cuando Dios crea esto, dice la palabra que Dios empieza a crear los animales. Cuando Dios crea los animales, Dios hace el huerto. Y cuando hace el huerto, dice que pone al hombre, hace el hombre de barro, etc. Todos conocemos esta historia porque es muy predicada dentro del Evangelio. Hasta los inconversos saben esta historia. Cuando Dios crea al hombre, dicen algunos que Dios crea al hombre de sangre, dicen otros que Dios lo creó de barro. Hay mucha tesis, mucha teoría. Pero donde yo quiero llegar es que el hombre, ya cuando está creado, dicen los estudiosos que el hombre operaba en 7 dimensiones. Estas 7 dimensiones representan 42 niveles. Escuche, esto
42 niveles, se dice que el hombre tenía una capacidad y utilizaba su cerebro al 100%, un hombre incontaminable con la mente de Cristo. Escuche esto, en los 7 tipos de mente que existen, que voy a hablar un poco de eso, lo voy a tocar, los 7 tipos de mente, hay 7 tipos de mente que se desarrollan cuando el hombre desobedece el mandato que Dios le dio. Recuerden que nosotros venimos de Adán. ¿Cómo así? Bien, Pablo dijo en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo es que yo estoy destituido si yo no estaba en el Génesis, si yo no estaba con Adán? Lo que sucede es que Adán era el alma colectiva. En Adán se encontraban los 7.000 millones de habitantes que coexisten en este globo terráqueo o en esta tierra. Nosotros estábamos en Adán. Cuando Adán desobedece el mandato de Dios, Adán le transfiere la pecaminosidad a su ADN. Porque si usted analiza la sangre, para los hebreos, hablando de una óptica, de una perspectiva hebrea, para los hebreos, la sangre es la nechama, la sangre es el alma, la sangre es la vida. Y cuando el hombre peca, el hombre lo que hace es que mancha la sangre y le transfiere la pecaminosidad a su ADN. Ahora el hombre ya no tiene una mente espiritual, ahora el hombre ya no tiene una mente de Cristo, ahora el hombre no tiene la capacidad de comunicarse con el Señor como él era antes, porque él había manchado lo que Dios le había dicho que no hiciera. El hombre había desobedecido a la voz de Dios, el hombre erró. Y es que la palabra pecado es una palabra griega que es maltía. La palabra maltía tiene que ver con errar al blanco. El hombre erró al blanco en el principio. El hombre peca. Es ahí donde viene entonces la mente carnal. Escuche esto. La mente carnal se desarrolla luego que el hombre peca. Acuérdese que hay 7 dispensaciones. Está la dispensación de la inocencia, que era la que el hombre vivía antes de pecar. Luego viene la dispensación de la conciencia. Después la dispensación del gobierno humano. La dispensación de la promesa, que es un paréntesis entre la gracia y la ley. Luego viene la dispensación de la ley. Después viene la dispensación de la gracia y luego la dispensación del milenio, la dispensación del milenio. Es ahí entonces que una dispensación simple y llanamente es un lazo de tiempo en el cual Dios abre para poner su voluntad a prueba a través de un hombre. El hombre, cuando está en la dispensación de la inocencia, la palabra enseña que este hombre vivía una vida agradable, una vida que Dios se complacía. Incluso los exégetas y los estudiosos dicen que Dios y el hombre tenían una hora clave para comunicarse. Es por eso que usted ve que cuando Dios desciende, Adán ya hubiese pecado. Dice la Biblia que el hombre se escondió cuando escuchó la voz de Dios en el huerto, y Dios le dijo a Adán: ¿por qué te escondes? Él dijo: tuve miedo al escuchar tu voz y me escondí. Escuchen esto. Entonces, ¿cómo es que Dios le pregunta al hombre si Dios es omnipresente, omnisciente? ¿Que dónde está? Si Dios es omnisciente, ¿cómo Dios no sabe dónde el hombre está? Lo que pasa es que según esta teoría de que Dios se reunía en un lugar específico con Adán, y lo creo mucho, bastante, gloria a Dios para siempre, dice la Biblia que el hombre se había alejado de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios no reconocía al hombre, porque el hombre había pecado. Y cuando Dios miró al hombre, ya no lo vio como lo que él amaba, ya no lo vio como algo que él apreciaba, sino que él veía una mancha, y él veía un pecado, y él veía una desobediencia en su vida. Y el hombre quiso tapar esa desobediencia, quiso tapar ese pecado, pero el pecado no fue tapado. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía la capacidad de redimirse a sí mismo. Es ahí donde viene el hombre entonces y entra en una mente carnal. Luego se desarrolla la mente corrompida, la mente vana, la mente entenebrecida, la mente cauterizada, la mente reprobada. Escuche esto, todos estos tipos de mentes se desarrollan después que el hombre peca. Se desarrolla el Yeseará, que es la inclinación al mal. Se desarrolla el Yeseará, la inclinación al mal, que es algo que está inherente en nuestra vida. Es algo con lo que nosotros nacemos. Yo siempre digo una palabra cuando estoy hablando con la persona, Carlos. Yo digo que mi padre ni mi madre, lo primero que me dejan de herencia no fue un carro, no fue una casa. Lo primero que mis padres me dejan de herencia fue el pecado. ¿Por qué? Porque David dijo: yo nací en pecado, mi madre me dio a luz en pecado. O sea, yo viví el pecado desde que nací, estoy en esto. Es ahí donde yo quiero hablar un poco entonces de lo que es la sangre. La Biblia dice que cuando Caín mata a su hermano Abel, dice la palabra que Dios le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Es ahí donde Dios le dice: mira,
La sangre de tu hermano gime desde la tierra, pero yo pregunto, ¿la sangre tiene boca? No, la sangre no tiene boca. Lo que pasa es que desde una perspectiva judía, desde una perspectiva hebrea, la sangre es la vida. No es que la sangre tiene boca, sino que la sangre representaba la vida, y la vida de el alma, la Nechama, el alma de Abel, estaba gimiendo desde la tierra. Entonces, es ahí donde viene esta raza pecaminosa de Caín, que Caín representa a los hijos del maligno. Entonces Dios tiene que valirse de alguien que es Set es el hijo que sustituye a Abel. Los setistas eran la raza pura, la raza que no se manchaban. Los setistas eran la persona, se podría decir los hijos de Dios. Entonces, la sangre se iba desarrollando, y Dios corta el lazo sanguíneo. ¿Cómo así? Sí, porque como la sangre es la vida, Dios tiene que cortar el lazo sanguíneo por la maldad de los hombres. Es ahí entonces donde yo aprendí algo para ir avanzando un poco, y aprendí algo muy profético acerca de la sangre, donde hemos leído el apóstol Pablo está hablando de algo muy profético. Él está hablando de la redención. Acuérdate que el primero que sacrificó no fue el hombre. El primero que sacrificó fue el Señor. Dice la palabra en Efesios, dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Había ya de antemano un plano, ya de antemano había la solución, ya de antemano, porque a Dios nada se le escapa, y Dios tampoco tiene un plan B. A Dios nada se le escapa. Por lo tanto, como este cordero estaba ya inmolado, Dios, cuando hace el sacrificio, cuando tapa al hombre, dice que lo tapó, mató un cordero. Dios sacrifica el cordero para redimir al hombre. Escucha, y Dios tiene que sacar al hombre del huerto. Él dijo, saquemos a este hombre del huerto, no vaya y sea que alargue su mano y venga a ser como nosotros. Quiero enseñar algo aquí muy profético. Dios no quiere que el hombre coma del árbol de la vida, porque ya el hombre está en el pecado. Algo que quiero que va a traer mucha controversia, y está mi Facebook, usted puede escribirme. Adán no era eterno. Adán tenía acceso a la eternidad. Nótese algo. El hombre vivía en el en el crono. El crono, por eso es que la palabra misericordia existe, la primera vez que existe con nosotros, existe en la tierra, porque en el cielo la palabra misericordia no se utiliza porque no hay con quien usarla. Por lo tanto, como Dios vive en el pleirón, cuando Satanás peca, Lucifer peca, Dios no perdona a Satanás. Mucha gente dice, ay, que Dios no lo perdonó. Dios no perdona a Satanás porque él pecó en la eternidad, y lo que se hace en la eternidad se hace eterno. Por lo tanto, Dios tiene que crear al hombre fuera del pleirón, o del Cairo, como mucha gente lo llama, pero es el pleirón, el tiempo eterno, el tiempo donde no hay tiempo, el tiempo donde no está sujeto a tiempo, el tiempo donde Dios se vale, se rige para poder moverse, porque Dios no vive en el tiempo ni está sujeto al tiempo, sino que el tiempo está sujeto al Señor. Por lo tanto, Dios se sale del pleirón y crea al hombre. Ahí aparece la palabra misericordia, porque si Dios crea al hombre en el pleirón y el hombre comete el pecado se hace eterno, y Jesús no hubiese podido redimir al hombre con su sangre preciosa. Por lo tanto, Dios está buscando métodos de cómo conectar al hombre. Dios está buscando métodos de cómo conectarlo. Yo siento la unción del Señor ahora mismo hablando. Y cuando Dios está buscando los métodos para poder conectar al hombre, lo primero que Dios hace es que Dios dice, bueno, yo necesito un altar. Y en el altar yo necesito un macho cabrío que sea perfecto, sin mancha, sin arruga. Para yo complacerme de su sangre. Ojo con esto. Dios llama a Moisés. Dios saca el pueblo de Israel. Cuando Dios saca el pueblo de Israel, gloria a Dios para siempre.